Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 11 de la materia de personajes bíblicos. En este caso estaremos viendo al personaje de Débora. Débora significa abeja y se habla de ella dentro de la Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Algunas características de Débora tenemos que era rectitud, valentía y que era una sierva. El significado de una abeja para Débora es por su naturaleza, dice, laboriosa y gran servicio al pueblo de Dios. Vemos que ella tenía el nombre apropiado, porque definitivamente que sí era una mujer que trabajó como juez para el pueblo de Israel. El relato de su vida está en los capítulos 4 y 5 de los libros de Jueces. En esta época, en la historia de Israel, encontramos que Débora, que era una profetisa, la única jueza del periodo premonárquico de Israel, esposa de Lapidot, gobernaba en Israel. Ella es un ejemplo brillante de una mujer a quien Dios equipó para servirle a él y dirigir a otros. Se nos dice que como juez, ella acostumbraba a sentarse bajo una palmera y los israelitas subían hacia ella para presentarle sus juicios cada día, ¿verdad? Un juez siempre se iba a encargar, ¿verdad? Como su palabra lo dice, ¿verdad? De juzgar, ¿verdad? La acción por la cual le llegaban a preguntar o a consultar o a contar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se podía hacer, qué es lo que no se podía hacer? En realidad tenía que tener mucha sabiduría, ¿verdad? Para saber actuar correctamente y dar los consejos necesarios. Dice acá en su separata, las aldeas quedaron abandonadas en Israel hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Eso lo vemos en Jueces 4:4, ¿verdad? Que dice aquí, gobernaban en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Por eso es lo que nosotros tenemos acá en la Biblia. Luego dice en su separata, Israel cayó repetidas veces en la idolatría. En estos periodos de jueces había perdido todo sentimiento de conciencia nacional y habrían renunciado a su prestigio y honor. Pero también tenían una resistencia y una elasticidad que les permitía recobrarse como ninguna otra nación. Es decir, ellos estaban un tiempo cerca de Dios, otro tiempo no. Y en eso, por eso creo que se menciona justamente la palabra esa, elasticidad, porque a veces sí estaban muy cerca de Dios y estaban muy compenetrados, ¿verdad? Unos con otros en buscar a Dios, pero muchas veces también se alejaban. Es decir, se perdían y regresaban. Y yo creo que eso es muy semejante a lo que muchas veces hacemos nosotros con Dios, ¿verdad? De que queremos estar cerca de Él, pero al mismo tiempo no. Cuando nosotros creemos que nos conviene, lo buscamos, cuando no, no. Entonces yo creo que algo así era lo que hacía el pueblo de Israel. Dice, se recobraba totalmente de lo que parecía una desintegración espiritual y política. Esta capacidad de renacer de sus cenizas era un don de Dios, que Dios tenía destinado, que Israel tenía que restaurarse. Se hace evidente de modo perfecto cuando consideramos la historia de Débora y los días en los que ella vivió. En ese tiempo, ¿verdad? Eran asignados jueces, tal como lo fue Sansón, que también fue otro de los jueces que existió en ese tiempo. Dice, casi todos los llanos de Palestina habían sucumbido a la fuerza de los cananeos. Jabín, el rey de estos, residía en Azor y dominaba a Israel por medio de sus fuerzas armadas. Tenía un potente ejército, especialmente temido por sus 900 carros herrados. En contra de ellos, los esfuerzos de infantería eran inútiles. Dice, en consecuencia, la gente de Israel que poblaba la tierra baja tenía que pagar tributo a este rey, a Jabín. Vivían en condiciones de servidumbre. Solo las gentes de las regiones montañosas habían conservado su libertad, simplemente porque los carros de guerra de Jabín no se adaptaban al terreno montañoso. Los que vivían en las regiones de montañas, como Efraín, poseían también todavía una cierta organización y habían resistido heroicamente.
Es decir, este rey de verdad sí había afectado muchísimo al pueblo de Israel y tenía gente, ¿verdad?, trabajando. Como ahí dice, habían 900 carros herrados, que significa que habían caballos, y el que tenía caballos pues era una gran ventaja. Dice, ante todo lo que vivía Israel, vemos que Dios le dio mucha responsabilidad a Débora. Débora, de ella, la que estamos hablando, dice que se refiere a ella como una profetisa. Una profetisa es una persona que habla de parte de Dios y su propósito, vea, esa parte es muy importante, fortalecer, alentar y consolar al pueblo de Dios. Cuando se dice que ella era profetisa, ella hacía esas tres cosas: fortalecer, alentar y consolar al pueblo de Dios. Es decir, que ella estaba pendiente, ¿verdad?, de que el pueblo pudiera acercarse a Dios. Definitivamente que un juez lo que hacía era como lo que podría ser un pastor en algún momento, ¿verdad? Dice, según se refiere a ella también como una esposa. En realidad nada sabemos acerca de su esposo, más que el nombre, ¿verdad? Que ahí dice que era mujer de Lapidot. Dice, aparte del hecho de que Débora estaba casada, sin embargo, esto nos dice que ella no era una mujer soltera, obviamente, que pudiera dedicar toda su vida al ministerio, sino que tenía un esposo al cual ella debería de estar sujeta y a quien atender, y no podía pasar por alto las tareas que toman tanto tiempo y que gastan la energía de las mujeres. Es decir, era una mujer también muy organizada porque tenía su casa y obviamente, ¿verdad?, las mujeres siempre tendemos a estar como más pendientes de la organización en cuanto a que un sillón no va aquí, un cojín no va allá. Entonces, eso es actualmente, ¿verdad? Obviamente, antiguamente también, ¿verdad?, tenían el cuidado de la casa, el cuidado de todo lo que tenían ahí. Entonces, además de eso, ella tenía el tiempo para poder apoyar al pueblo de Dios siendo una juez. También dice que, en tercer lugar, se nos dice que era una madre en Israel. Eso lo vemos en Jueces 5, en el versículo 7, donde dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Dice, la palabra de Dios no nos dice que Débora tuviera hijos naturales. Sin embargo, vemos que en su corazón había un verdadero gozo por todos los hijos espirituales que Dios le había dado. Ella se sentía responsable, ¿verdad?, del pueblo de Israel, de poder ayudarles como una madre. Y en cuarto lugar, la escritura se refiere a ella como un juez. Dice que en tiempos antiguos, varones de virtud de entre todo Israel fueron escogidos para servir como jueces. Eso lo vemos en Éxodo 18, en el versículo 25-26. Cuando las tribus de Israel fueron establecidas en Canaán, fueron nombrados jueces, quienes eran más bien conocidos como líderes militares y fueron levantados en un tiempo de crisis. En cierto sentido, más que militares, eran jueces. También eran líderes que habían sido levantados al poder porque tenían sabiduría. Y esto es importante porque se podía notar que ellos tenían esa capacidad. Y dice que eran capaces de gobernar justamente en asuntos de familia, de tribus y naciones. Prácticamente lo considero a veces como que si fuera como un presidente, ¿verdad? Tiene varias atribuciones de lo que hace un juez. Definitivamente de que ese aspecto de la sabiduría me encantó mucho porque creo yo que todos buscamos que un dirigente pueda tener la sabiduría de Dios para podernos dar los consejos adecuados. Dice acá, desgraciadamente en aquellos días un mismo patrón se repetía muchas veces. Sin un gobierno central estable y sin rey, cada tribu hacía lo que bien le parecía. Y eso se menciona en Jueces 21-25. Era un tiempo de anarquía y apostasía. Los israelitas fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, apartándose del camino de sus padres y desobedeciendo a Jehová. Como consecuencia, las distintas tribus de Israel fueron conquistadas por las naciones vecinas. Fueron llevadas a esclavitud o servidumbre financiera en forma
de exorbitantes tributos. Como resultado, clamaron a Dios por liberación. Dios, movido a misericordia y compasión, levantó un juez, dándole sabiduría y perspicacia para actuar como un líder militar y vencer al opresor. Algunos jueces eran mejores que otros, pero se ve que Débora tenía las mejores cualidades de todos ellos. Sabemos que actuó bien porque los israelitas venían a ella de toda la tierra para buscar su ayuda y sus juicios. Y eso es parte de algo importante que nosotros tenemos que aprender de Débora, porque es algo que siempre nosotros tenemos que pedirle a Dios. Si nosotros queremos ayudar a otras personas, darles un consejo, primero nosotros tenemos que pedir la sabiduría de Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder aconsejar a alguien, para poder hablar con alguien, incluso con nuestra propia familia, porque a veces es muy fácil que nosotros podamos darles consejos a personas que son ajenas a nuestra familia, pero cuando nuestra familia nos busca, quizás nosotros no damos el mejor de los consejos o no somos muy objetivos. Entonces, esto es parte de lo que aprendemos de Débora, que era una mujer a la que todos llegaban. Dice acá que venían a ella para buscar su ayuda y sus juicios, es decir, la forma en cómo ella estaba juzgando al pueblo era muy importante y además de eso era muy creíble, ¿verdad? Es decir, confiaban muchísimo en ella como para poder recibir el consejo que venía de parte de ella. Dice, damos así un pequeño vistazo en la vida de uno de los más grandes jueces que tuvo Israel. Ella habló a Dios y por Dios al pueblo. ¿Cuál es la clave de su éxito? Quizás está oculto en Jueces 4:5, donde dice, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. La palmera nos habla de rectitud. Siempre hemos tenido ese concepto, ¿verdad? Que la palmera habla de rectitud, teniendo una vida correcta y siendo íntegros. Y eso es lo que yo le decía. Débora mantenía una imagen, mantenía un testimonio, ¿verdad? De una vida correcta y de integridad. Aún ella bajo el cuidado de una casa, o sea, no era alguien que estaba soltera y que podía decir que podía dedicarse por completo a eso, sino que tenía también un esposo. Aunque no se mencionan hijos, ella decía que era la madre de Israel. Ella vivía allí, en otras palabras, pasaba muchas horas del día ahí resolviendo los problemas de la gente. Su vida diaria era de rectitud. Y yo creo, y creo de verdad, de corazón, que nosotros podemos ser usados como Débora fue usada para poder bendecir a otros, brindando los consejos necesarios, el apoyo necesario, tal vez quizás orando por alguien que nos busca, que necesita un consejo, pero que de verdad nosotros podemos darle algo bueno a esa persona que sienta que viene de parte de Dios. Entonces, yo creo, ¿verdad? Personalmente que Débora tenía una comunión con Dios muy estrecha para que pudiera dar consejos reales y verdaderos y poder emitir juicios que en realidad las personas iban a seguir. Dice que en el lugar que ella habitaba era bajo la palmera de Débora. Dice que esto se refiere a otra Débora, que era la nodriza de Rebeca, quien murió cuando iba con Jacob de regreso a su antigua morada, y ella fue enterrada en Betel. Sabemos muy poco acerca de Débora, la nodriza. Lo que sabemos es que fue amada por todos y hubo gran lamentación en su muerte. Entonces, por eso decía, bajo la palmera de Débora se refiere a esa otra Débora. Lo que sabemos dice que fue amada por todos y hubo gran lamentación en su muerte. De esta Débora, de quien era la palmera. Dice, aquí vemos una escritura identificando a estas dos Déboras. Puede ser porque ellas tenían el mismo espíritu, el corazón de una sierva. Débora servía a su pueblo juzgando fielmente a Dios. La otra Débora había servido fielmente a su ama Rebeca, que yendo al exilio con su amado hijo Jacob. Mas nosotras debemos tener un corazón de un siervo, dispuestos a poner nuestra vida por el Señor y por su pueblo. Y eso es importante, que nosotros podamos darnos cuenta que nuestra vida tiene que ser una vida de servicio. Hay mucho ejemplo, ¿verdad?, en la vida de Débora hacia eso. Como sierva le gustaba juzgar y gobernar a su pueblo bajo la palmera. Sin embargo, no podía ignorar, dice, el clamor de sus conciudadanos del norte.
Cierto día escuchó claramente del Señor respecto a los enemigos de Israel. Por eso se llenó de valor y llena de fe fue con Barak. Barak significa relámpago. Y le dijo, palabra del Señor, yo atraeré, estaba hablando de Sísara y del rey Jabín, y los entregaré en tus manos. En Jueces 4:7 se le menciona. Ella sabía que Dios había preparado a Barak para llevar a su pueblo a la victoria en contra del ejército de los cananeos. Por eso llegó él con el mandamiento de Dios y la comisionó a hacer la obra del Señor. Y esta es la parte más destacada que nosotros tenemos de la vida de Débora. Dice, Barak aceptó la comisión, pero rehusó ir, a menos que Débora fuera con él a la batalla. Él conocía y sabía que Débora era una mujer de Dios y que el respaldo de ella le iba a ayudar muchísimo en su confianza, en su convicción de que Dios iba a hacer algo. Dice, tal era el respeto que sentía por ella y su influencia con Dios. Algunos comentaristas de la Biblia ilustran a Barak como un cobarde, pero este quizás no era el caso. Él era suficientemente listo y entendía que Débora tenía palabra del Señor. Y eso es lo que yo también creo, de verdad. Y si él tenía su guianza profética, sabía que ganaría la batalla. Sabía que ella era una mujer de oración y por supuesto, él también necesitaba eso. Dios la usó para darle a Barak la motivación para ir en contra de sus enemigos. Dios aún le dio ayuda sobrenatural a través de la naturaleza. Esto lo vemos en Jueces 4, del 23 y el 24. Pero Barak todavía tenía que terminar el trabajo. Tuvo que guiar a los israelitas hacia la batalla. Y esto él lo hizo valientemente. Si leemos Jueces 4, del versículo 23 y 24, dice, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Vea que se cumplió, ¿verdad?, lo que Dios había dicho a través de Débora, que le iba a entregar en sus manos. La historia de Débora, dice, termina en Jueces 5:31, donde vemos que la tierra tuvo paz por 40 años. El capítulo 5 es un cántico de Débora y Barak. En el 5:31 dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, a los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Hubo paz después de que habían ganado esa guerra. Dice, qué legado para una mujer llamada Débora. En un tiempo de terribles problemas, el descanso futuro de Israel fue el resultado directo de la influencia de esta poderosa mujer de Dios. Y qué hermoso sería, ¿verdad?, que cada uno de nosotros podamos ser una influencia buenísima en la vida de otros y que la gente pueda buscar de nosotros y ser ese apoyo y ser esas personas con el ánimo que la otra persona necesita escuchar y saber que nosotros creemos fielmente en Dios y que esa persona puede llegar y hacer cosas grandes para Dios y delante de Dios y ante Dios. Veamos, dice, Débora ciertamente echa por tierra todas nuestras ideas estereotipadas acerca del papel de la mujer en la sociedad y en el liderazgo. De este relato de Débora debemos concluir que es la prerrogativa de Dios usar a alguien que Él elija, definitivamente. Y aquí, aunque estamos hablando de Débora, esto perfectamente puede ser un hombre de Dios, que pueda tener una sabiduría de lo alto, que podamos ir a esa persona y saber que nos va a dar un buen consejo, que va a emitir un buen juicio sobre lo que nosotros podamos decirle. Dice, sin embargo, también debemos reconocer las cualidades que llevaron a esta mujer a un lugar prominente y de poder entre el pueblo. Su rectitud motivó y reafirmó todas sus acciones y pensamientos. Es decir, la forma en cómo ella se conduce, de verdad, lleva a Barak a saber que ella le iba a ayudar a ganar esa batalla. Entonces, de la misma manera, creo que eso es un gran ejemplo en nuestras vidas, que podamos caminar y en rectitud para que la gente pueda buscarnos y saber que nosotros vamos a tener las palabras adecuadas de sabiduría para poder apoyar a alguien que lo necesita, a un hermano, aún incluso a nuestra misma familia. En otras palabras, ella usó su poder e influencia correctamente, dice, para glorificar a Dios. Débora tenía una humildad especial que la envolvía.
fue cuidadosa en alentar a Barak a que guiara a los israelitas a la batalla, aun cuando ella aceptó estar a su lado. En un giro de eventos inusual, Dios estaba usando a una mujer como la cabeza y a un hombre como el brazo para cumplir sus propósitos. Quizás, dice, es un recordatorio de que ninguna carne puede gloriarse en su presencia, pero su humildad siempre fue evidente. Esto nos deja ver también que Dios puede usar a quien Él quiera, sea un hombre o sea una mujer, independientemente, ¿verdad?, de quién sea. Quien usa nuestras vidas es Dios. Dice acá, ella también entendía el valor de la alabanza. Su cántico en Jueces 5 nos muestra que alababa al Señor como aquel que permitió a Israel conquistar a su enemigo. Era una verdadera adoradora de Dios. Esto la capacitó para ser victoriosa en su ministerio. Dice que nosotros, como conclusión, no debemos buscar crédito por lo que Dios decide hacer a través nuestro. Cualquiera don que nos debe dar, debemos usarlo adecuadamente y la gloria siempre tiene que ser para Dios. Busquemos, ¿verdad?, ser los mejores, busquemos ser los mejores hijos de Dios, las mejores hijas de Dios, y poder edificar a otros con nuestras palabras, con nuestras oraciones, ¿verdad?, ser bendición para otros, así como Débora lo fue. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios les bendiga.